Hola, hola. ¿Arrancamos? Bueno, bienvenidos a todos. Gracias por la presencia de todos ustedes a esta conferencia que nos acompaña un distinguido académico, el doctor Francisco Gil White, que nos va a dar una reseña en lo que se refiere al semitismo y antisemitismo, como también la situación geopolítica que afecta a esa zona de conflicto. También nos presentará un panorama histórico de las culturas que estuvieron ubicadas en la zona. Contamos también con la presencia del señor Francisco Fontana, presidente de la Amistad Judío-Cristiana, el señor David González Niñerola, presidente de la Asociación Amistad Valencia-Israel, y el señor Carlos Martí, que es un colaborador nuestro. Quiero destacar también que tenemos la presencia de personajes que están en la política de Valencia, el cual le va a explicar aquí mi amigo David. Sí, buenas tardes a todos, buenas noches. Sí, tenemos el honor de que nos acompañen Marisa Gallo, portavoz de la Comisión de Cooperación y Desarrollo de Derechos Humanos en las Cortes Valencianas por el Partido Popular, y Magda González, coordinadora en Valencia del Grupo Parlamentario Popular. Muchísimas gracias por venir. Muchas gracias. Agradezco también la presencia de las dos personalidades que mencionó aquí David. A continuación, el señor Fontana nos dirá unas palabras de introducción, seguido del señor David González Niñerola, y una breve introducción por parte del señor Carlos Martí. Señor Fontana, cuando guste. Muchísimas gracias a la comunidad Masortí Aviv por habernos invitado. Simplemente explicarles lo que es la Asociación Amistad Judeo-Cristiana. Como su nombre indica, es una asociación que busca que haya buenas relaciones entre judíos y cristianos. Ese es el fin principal. Y otro objetivo es conocer el medio religioso y cultural en que brotó el cristianismo. Pues el cristianismo salió del judaísmo. Jesús es judío, la primitiva comunidad cristiana era judía y, en fin, toda la Iglesia hunde sus raíces en el judaísmo. Muchas gracias. Bueno, yo seré breve. La asociación que tengo el honor de presidir, la Asociación de Amistad Comunidad Valenciana y de Israel, que tiene un nombre bellísimo, empieza por el de amistad. Tiene una historia muy bella, lo resumiré muy brevemente. Mucho antes de 1986, antes de que se establecieran relaciones diplomáticas oficiales con el Estado de Israel, el que luego fue el primer embajador de Israel en España, Samuel Adash, tejió una red de asociaciones de amistad con Israel por toda España, de manera que apareció Madrid, Israel, Galicia, Israel, Asturias, Israel, Cataluña, Israel, Andalucía, Israel. Una de ellas fue también Valencia, Israel, que entonces estaba presidida por Marina de Paz, una asociación a la que Paco también pertenecía. Luego se establecieron relaciones diplomáticas y estas asociaciones siguieron ejerciendo su labor más bella. La vocación más bella que tiene una asociación es la de hacer de amigos o de presentar amigos. A mí me gusta decir esto, antes de que se establecen relaciones diplomáticas, igual que en una amistad a veces necesitas que alguien te presente a alguien, este tipo de asociaciones hicieron este tipo de labor, presentar a amigos para que otros fueran amigos. Nuestra asociación, nosotros hemos mantenido los estatutos desde entonces, cuando la reactivamos hace 10 años. Tiene unos fines asociativos muy concretos: estrechar los lazos de amistad entre los pueblos valenciano e israelí, contribuyendo a la vez a un mayor acercamiento y entendimiento entre los demás pueblos del área mediterránea.
Es decir, no se ciñe simplemente a Valencia-Israel. Busca también dar una buena imagen de Israel, la imagen verdadera de Israel, que nos gusta decir que no se reduce solo al conflicto, aunque lamentablemente desde octubre parece que el foco sobre Israel es solamente sobre el conflicto. Para este tipo de fines asociativos nosotros realizamos actividades del siguiente tipo: actividades culturales y de información general, como puede ser la organización de actos artísticos y culturales, este es un caso. Actividades culturales y de información general, como puede ser la organización de actos artísticos culturales, favorecer la investigación e inventario del legado judío en nuestra comunidad valenciana, a lo que en Valencia parece que está un poco a medias. La judería valenciana está como medio señalizada, no parece que esté hecho bien del todo. Actividades de cooperación universitaria, técnica, económica, turística, deportiva y laboral de la comunidad valenciana e Israel. Actividades de confraternización con ciudadanos israelíes. Conmemoración de días señalados para Israel, por ejemplo, el 27 de enero, conmemoración de la Shoah. Organización de viajes a Israel y favorecer la relación con otras asociaciones españolas e israelíes similares, sirviendo de puente para el fomento de relaciones con Europa y América Latina. Tenemos presente también a Europa y América Latina por el idioma. Nuestra asociación tiene esta vocación y, gracias a Dios, creo que podemos decir que a día de hoy pues, podemos seguir haciendo este servicio también a la comunidad valenciana, a Israel y a la comunidad valenciana. Muchas gracias a todos por haber venido. Y bueno, yo simplemente he sido un colaborador que estoy encantado de haber conocido a todas estas personas y haber podido servir de nexo de unión para que puedan hacerse estas conferencias. Y damos paso a Francisco, que es una personalidad fantástica y que nos va a iluminar sobre muchas zonas oscuras de la historia de la humanidad. Gracias. Muchísimas gracias. Me toca a mí introducirme. Mi nombre es Rafael Alarraqui, yo soy presidente de la comunidad Aviv, aquí de Valencia, Mazortín. Y estamos encantados realmente de haber organizado este evento para todos ustedes. Yo creo que es sumamente interesante y realmente quisiera a continuación dar una pequeña reseña del doctor Francisco Gil White, que nos representa aquí, así lo van conociendo. La experiencia del doctor Francisco Gil White es muy amplia y cuenta con un gran conocimiento en temas de racismo, el conflicto árabe-israelí y la historia del pueblo judío, como también pueblos de la zona de Medio Oriente, y nos dará un amplio panorama de la geopolítica mundial, que es también su especialidad. Él es un antropólogo, historiador y analista político con maestría en Ciencias Sociales de la Universidad de Chicago. Posee también un doctorado en Antropología Evolutiva y Sociocultural de la Universidad California, Los Ángeles. Enseñó también en el Departamento de Psicología de la Universidad de Pensilvania. Tengo entendido 7 años. Sí. Y es catedrático en ITAM, Instituto... No, ya no. ¿Todavía no? Fui Fue catedrático en ITAM, que es el Instituto Tecnológico Autónomo de México, en donde el doctor reside ahí. Escribió varios libros, entre ellos El colapso de Oriente, el siguiente de Occidente, perdón. Occidente. Bueno, también ambos. El colapso de Occidente, lo tengo apuntado, y el siguiente, Holocausto y sus consecuencias. Estos los pueden adquirir en Amazon, el que guste, entre muchos otros. Edita una web que es el managementofreality.com, donde pueden acceder a mucha información de su trabajo
e investigación, cursos, sus libros y mucho material interesante. Al finalizar esta conferencia tendrán la oportunidad de hacerles preguntas y sin más demora les invito a dar una cálida bienvenida al doctor Francisco Gil White. Buenas noches. Muchas. ¿Por qué no se oye? ¿Ahí se oye? ¿Ahí se oye? No. ¿Ya? No. Bueno, parece. Bueno. Sí se oye. Bueno, si no funciona, pues yo de todas maneras hablo muy fuerte. ¿Me escuchan hasta atrás? ¿Sí? En ese, claro. Ese que tiene... Francisco. No podemos usar ese. Sí. Gracias. Bueno, muchas gracias por venir. A mí me cuesta mucho trabajo. A mí me cuesta mucho trabajo la cuestión del marketing. Siempre se me olvida la parte del marketing. Ya me ayudó un poquito Rafael con eso. Gracias. Lo primero es agradecerles aquí al panel, por favor, muchas gracias. Y quiero agradecer especialmente a Carlos Rollo, que hizo un trabajo de camello, como dicen en Colombia, para que estuviéramos todos aquí. Mi mujer es colombiana, entonces ya me estoy aprendiendo la jerga colombiana. Entonces, empecemos por el marketing, es lo que estoy tratando de hacer ahora mejor. Yo estoy dedicado a lo que yo llamo la administración, a estudiar la administración de la realidad. Y entonces el website por eso lleva ese nombre. No está todo en inglés, estamos traduciendo los artículos al español, aunque sí hay más material en inglés que en español, pero mis libros esos están en castellano, entonces ahorita hablo de eso. Pero si ustedes van a esta dirección, managementofreality.com, ahí van a ver hasta arriba que tenemos artículos, cursos, libros, videos, distintos tipos de contenidos. Todavía no está todo bien armado, estamos construyendo el barco sobre el agua, como dicen, pero ya pronto ya estamos constituyendo una compañía para distribuir mejor los contenidos que producimos, y esperamos que esto se vuelva mucho más eficiente y efectivo ya en muy corto plazo. Bueno, la administración de la realidad es la administración de la historia, porque toda la realidad es algo que ya sucedió, el presente realmente no existe, entonces la realidad es el pasado. Y George Orwell decía: quien controla el pasado controla el futuro, quien controla el presente controla el pasado. Entonces yo me dedico a estudiar la gente que controla el presente, qué nos está diciendo sobre nuestro pasado y qué efectos tiene la conciencia histórica que nos han creado y cuáles pudieran ser las metas de crearnos dicha conciencia histórica. Entonces, quienes controlan nuestro presente, ¿qué nos han dicho sobre nuestro pasado? Y aquí la cuestión central que yo voy a atacar en la primera parte de mi presentación. Voy a ir un poco rápido porque es mucho material, pero estoy confiando que está bien organizado y que ustedes podrán luego ir a los textos. Me faltó decirles, cuando estaba yo haciendo mi marketing, ya ven, no me sale. Me faltó decirles que si ustedes van a los libros, aquí van a encontrarse con mi serie de libros, El colapso de Occidente, el siguiente holocausto y sus consecuencias, que ahí dice que son 5, en realidad son 10, lo que pasa es que los otros 5 no los he publicado, pero espero ya pronto sacar los otros 5. Es un trabajo muy grande, 10 tomos, los 5 primeros tomos los publiqué ya hace años y ha habido muchas distracciones, no he podido trabajar mucho sobre los siguientes 5 tomos, pero ahora sí parece que ya urge que los saque, entonces pronto van a estar disponibles, pero los pueden comprar en Amazon. Desgraciadamente no están en físico. Yo sé que a mucha gente le gusta todavía leer las cosas en físico.
es una de las cosas que tengo que hacer pronto, sacarlos en físico, pero por lo pronto están todos como ebook. Ahora sí. Entonces, uno de los temas importantes de esa serie de libros es justamente este punto, ¿no? Que la gente que controla nuestra educación nos ha dicho, todos los que cursamos la escuela en Occidente, aprendemos que los antiguos griegos supuestamente inventaron la democracia. Nos lo dicen una y otra vez. Es una cantaleta que no cesa desde que empieza uno en la primaria hasta que cursa uno la universidad. Se va sofisticando el argumento y le van dando a uno todo tipo de apologías para los detalles que uno va descubriendo sobre los antiguos griegos, que no empatan muy bien con esa representación, pero el mensaje nunca cambia. Lo primero que yo voy a controvertir entonces es que los griegos hayan inventado la democracia, para entonces sí preguntarnos quién realmente inventó la democracia. Y el resto de la presentación va a versar sobre ese tema. No quién inventó la democracia moderna, sino más bien quiénes son los responsables del camino ideológico que finalmente produjo la democracia moderna. ¿Okay? Entonces, la primera pregunta es, ¿los antiguos griegos inventaron la democracia o el fascismo? Hay que tener mucho cuidado con las palabras. Nosotros decimos democracia y es cierto que la ortografía democracia ciertamente sí viene de democratia, que es el término de los griegos antiguos. Y democracia es sin duda hay una herencia de una ortografía a la otra. O sea, sí decimos democracia porque los griegos decían democratia, pero eso no quiere decir que el significado de la palabra griega empate con el significado de los occidentales modernos en las democracias modernas, ¿no? También decimos fascismo. Aquí sí hay una liga histórica digamos, más fiel, porque el fascismo viene de fasces, que era uno de los símbolos del Imperio Romano, que era esta hacha, y el Imperio Romano ciertamente era fascista. Eso es lo que voy a defender aquí, pero voy a empezar con los griegos. ¿Cómo eran realmente los griegos? Una manera de entender a los griegos es pensar en lo que para los griegos era el equivalente de la Biblia. ¿Okay? ¿Cuál era el equivalente? Era la Ilíada, ¿no? Por ahí está la historia de que Alejandro el Macedonio, perdón, dormía con una copia de la Ilíada bajo la almohada, ¿no? Porque tenía ese estatus. La Ilíada era el mito central de la civilización griega antigua, de donde se tomaban los ejemplos a seguir, eran los ejemplos normativos a seguir, era la historia de la que ellos se enorgullecían porque expresaba los ideales de su cultura, de su civilización. ¿Y qué dice la historia de la Ilíada que nos forzaron a leer a todos en la secundaria? Es la historia de cómo todos los griegos se lanzaron a la guerra porque una reina troyana decidió escaparse con su enamorado, que era el príncipe Paris de Troya. Y esto fue intolerable para todos los griegos. Entonces organizaron un ejército gigantesco y estuvieron haciéndole la guerra a Troya durante 10 años, según el relato de Homero, y no pudieron con las murallas de Troya. Entonces, al cabo de los 10 años, dejaron un caballo, armaron un caballo de madera, hueco por dentro, y entonces escondieron en una bahía cercana todos sus barcos, hicieron como que se iban, ¿no? Entonces los troyanos dijeron, ah, bueno, ya reconocieron que no pueden con nosotros, nos dejaron aquí un obsequio. Entonces metieron al caballo de madera a la ciudad de Troya, sin darse cuenta que adentro, en la oquedad del caballo, estaban los Special Forces griegos, ¿no? Estaban Odiseo y Aquiles y algunos otros criminales, porque eso es lo que eran. Y cuando entra el caballo de madera a la ciudad de Troya, hacen una gran fiesta los troyanos para celebrar su victoria después de 10 años de guerra.
y pues acaban todos muy borrachos, bien profundamente dormidos. Las rejas de la ciudad quedan, digo, estaban cerradas, pero quedan desprotegidas ya de soldados, están todos borrachos dormidos. Y entonces en la noche se salen del caballo Odiseo, Aquiles y algunos otros de los Special Forces griegos, abren las rejas y entran todos los griegos, exterminan a toda la población de Troya y la queman hasta el suelo. De esto estaban orgullosos los griegos, de un antiguo genocidio que ellos habían cometido contra toda una civilización. ¿Por qué? Porque una señora se había ido con su enamorado, ¿no? Entonces esto empieza a darnos la idea de cómo eran los valores de la civilización griega antigua, ¿no? Perdón, siempre me adelanto a mis slides. Este es el slide que les dice todo lo que acabo de resumir. Entonces, desde mis valores occidentales modernos, yo considero que los antiguos griegos estaban orgullosos de un crimen psicópata, ¿okay? De una locura criminal. Eso es lo que los enorgullecía. Y como les dije, Alejandro, que hizo una gran destrucción en toda Asia. Más tarde en esta presentación les voy a explicar exactamente qué destruyó Alejandro, porque en las escuelas occidentales nos enseñan a estar muy orgullosos de la conquista de Alejandro. Lo que hizo Alejandro fue un crimen fenomenal y destruyó una civilización preciosa. Yo ahorita les voy a dar un poco más de detalle sobre eso. Pero, ¿quién era el modelo de Alejandro? Pues era Aquiles. Aquiles, que era el principal guerrero griego, el punta de lanza en este crimen fenomenal que habían cometido los griegos contra los troyanos, según el relato de Homero. Y el tutor de Alejandro, Aristóteles, porque recuerden que el papá de Alejandro, Felipe el Macedonio, había conquistado a los griegos, y entonces se jala a Aristóteles para que sea el tutor de su hijo. Y Aristóteles, según las historias que contaban los mismos griegos antiguos, le había recomendado a Alejandro que cuando conquistara Asia, porque lo estaban entrenando, lo estaban formando para que conquistara Asia, que tratara a los asiáticos como plantas y animales. Y efectivamente los griegos tenían una percepción de los no griegos, a los que llamaban bárbaros, de que los no griegos eran buenos solamente para ser esclavos de los griegos. Aristóteles, en su obra maestra de ciencia política, Aristóteles defendió justamente que todos los no griegos eran esclavos naturales de los griegos, que por eso los griegos tenían derecho de ir a conquistarlos y traérselos a Grecia como esclavos. Y afirmaba además que los esclavos eran naturalmente esclavos, y por lo tanto, para justificar esa idea, él decía que los esclavos eran muy próximos a los animales, o sea, no eran realmente humanos. Y toda la disertación de Aristóteles en su obra maestra de ciencia política, de ciencia social, que se llama Política, versa sobre ese tema centralmente, ¿no? Entonces es muy difícil sostener que las ideas de la democracia moderna realmente pudieran ser una evolución de los griegos. Ciertamente los griegos en Atenas, que se supone que es la democracia radical de la antigüedad, ¿no?, la más democrática, ciertamente ellos usaban el vocablo democratia para referirse a ese sistema, pero casi nadie votaba ahí. Tenemos el censo de Demetrio de Falero. Demetrio de Falero gobernó Grecia por ahí del año 310, si mal no recuerdo, y él mandó a hacer un censo del imperio ateniense, y ese censo documentó 20.000 ciudadanos griegos, 10.000 metecos. Los metecos eran semiesclavos o semilibres, dependiendo del sesgo político del que está explicando el asunto, y 400.000 esclavos. Eso no es una democracia. Si creáramos un Estado moderno con esas proporciones, diríamos inmediatamente que eso es fascismo, ¿no?
Eso eran los griegos, eso eran los atenienses, que se supone que eran los grandes liberales del mundo antiguo, ¿no? Y bueno, en los artículos que yo he escrito sobre la civilización griega, de hecho afirmo que ni los soldados eran libres, porque ahí los ciudadanos eran todos soldados, ¿no? Todos los ciudadanos hacían servicio militar, pero ni siquiera ellos eran libres. Ellos tenían que hacer servicio militar hasta los 65 años, o sea que hasta que se morían, porque muy poca gente llegaba a esa edad en aquella época, ¿no? No recuerdo si era 65 o 55, pero de cualquier manera es lo mismo. Y tenían que hacer la guerra todo el tiempo, porque las ciudades-estado griegas estaban en guerra todo el tiempo. Se iban a la guerra como el campesino a la siembra cada primavera, ¿no? No era una cuestión de defensa y de seguridad nacional ni nada de eso, era simplemente parte de la política económica de las ciudades-estado griegas, porque toda la política económica de los griegos dependía de saquear sociedades vecinas y traerse a su gente, traerse la riqueza de esas sociedades vecinas y a su gente como esclavos para trabajar los latifundios de la élite de poder griega, ¿no? Entonces ni siquiera los soldados eran realmente libres, simplemente estaban, digamos, menos aplastados que los esclavos. Y los esclavos estaban realmente muy aplastados. Era la crueldad de los antiguos griegos, pues habría que compararla con los nazis o con Hamás. Los antiguos griegos tenían, en el caso más extremo, campos de muerte. Porque al sur de Atenas hay unas minas, que son las minas de Labrio, o había unas minas que eran las minas de Labrio, que producían plata, que generaban una riqueza fenomenal para Atenas. Y en las minas de Labrio trabajaban decenas de miles de esclavos que eran trabajados a muerte. Los hacían entrar a latigazo limpio una y otra vez a la tierra hasta que de plano caían muertos. Decenas de miles de esclavos. Entonces, una sociedad con 400.000 esclavos, con campos de muerte, siempre en guerra, que trataba a todas las mujeres como esclavas. Ese es el otro punto. Ni siquiera las esposas de los ciudadanos tenían una vida razonablemente libre. Las esposas de los ciudadanos griegos eran prisioneras en sus casas, no podían salir más que con su marido o con algún sirviente de su marido, porque era muy importante para el ciudadano ateniense vigilar a su mujer, no fuera a ser que tuviera relaciones sexuales con alguien que no fuera él, porque la ciudadanía ateniense era una cuestión biológica. ¿Okay? Bueno, entonces esos eran los griegos. Yo voy a afirmar que la democracia no viene de ahí. La democracia, en mi opinión, viene de lo que yo llamo el semitismo, no de los griegos. Pero para entender qué es el semitismo, tenemos que empezar por el antisemitismo, porque el semitismo es un término que yo inventé y entonces ustedes no pueden saber qué significa. Pero el antisemitismo, ese ya lo conocemos. Entonces, como el semitismo yo lo defino en relación al antisemitismo, empecemos por ahí. Y entonces vámonos al Prezi. Tengo un Prezi muy bonito aquí. Nos vamos al mundo moderno, porque lo que yo quiero explicar con esta contienda entre el semitismo y el antisemitismo, por eso la presentación de hoy se llama El Gran Secreto de Occidente. Esto es lo que nuestra educación nos ha ocultado. Y lo que finalmente quiero entender yo es por qué sucedió el Holocausto y por qué está sucediendo ahorita la guerra de Hamás contra Israel. ¿Por qué sucedió el 7 de octubre? ¿No? Porque el 7 de octubre, la razón de que estén ustedes aquí es que yo ahora de repente me volví muy famoso. Durante años nadie me ponía ninguna atención, pero yo tengo años gritando que viene otro holocausto. Y ahora mucha gente después del 7 de octubre dijo, híjole, no sea que Francisco tenga razón, a ver qué era lo que estaba diciendo. Y de pronto hay mucha gente escuchando lo que yo tengo años diciendo. Por eso mi libro se llama El colapso de Occidente, el siguiente holocausto y sus consecuencias. Porque vimos en la Segunda Guerra Mundial que no nada más mataron entre 5 y 6 millones de judíos, aunque eso sí sucedió, digan lo que digan los negacionistas. También mataron en algo así como 64 millones de no judíos.
y a cientos de millones de otros no judíos los esclavizaron. Entonces, para mí es obvio que el antisemitismo no le conviene a nadie, ¿no? Es un problema para todos. Entonces, para mí siempre ha sido muy importante tratar de entender esto, que es lo mismo que tratar de entender el origen del antisemitismo. Y aquí nos enfrentamos a problemas muy grandes de comprensión, porque la gente que se supone que estudia el Holocausto, por ejemplo, Terence Deprez, que es un estudioso del Holocausto, dice unas barbaridades verdaderamente increíbles. Por ejemplo, Terence Deprez dice: la destrucción de los judíos europeos no respondía a ningún motivo racional, ni por política ni por saqueo, ni por estrategia militar, ni por la urgencia ciega del momento. Esto fue genocidio nada más por genocidio. Cierro cita. Ah, caray. O sea que se organizaron las élites de poder de un continente entero para asesinar a un pueblo entero, porque sí. Yo creo que no. Yo creo que la gente que asesinó al pueblo judío pensaba que tenía muy buenas razones para hacerlo. No fue nada más porque sí. ¿Cuáles serían esas razones? Hay que entenderlas, porque el que no conoce su historia, como bien dijo Jorge Santayana, está condenado a repetirla. Y qué cierto es, el 7 de octubre nos demostró que esto es totalmente cierto, ¿no? Que por no entender bien nuestra historia, estamos ahora otra vez repitiéndola. Entonces, ¿qué es lo que no hemos entendido? Pues no entendemos el antisemitismo, eso está clarísimo. Nos han dicho las explicaciones tradicionales del antisemitismo, ya las han oído, que es un chivo expiatorio, que la gente siempre está inconforme con algo y entonces le echan la culpa a los judíos y luego vienen las matanzas de judíos. Pues sí, pero ¿por qué no le echan la culpa a alguien más? ¿Por qué la consistencia a través de los siglos de echarle la culpa a los judíos de todo? O dicen que los judíos son muy raros. Pues sí, es cierto que los judíos ortodoxos en el mundo moderno, por ejemplo, son muy distintos a las poblaciones que lo rodean. Pero lo mismo podemos decir de los Amish, ¿cierto? Los Amish en Pensilvania, yo viví mucho tiempo en Filadelfia, y llegaban los Amish al mercado y ciertamente se ven muy raros, están vestidos todos de negro, con vestimenta creo que es del siglo XVIII, el siglo XVII, ya no me acuerdo. No usan tecnología que no sea de aquel entonces van a caballo o en carreta y no usan nada electrónico ni nada que se le parezca, ¿no? Son rarísimos. ¿Qué creen? Nadie los quiere exterminar, a nadie le importa. ¿Los ven raros? Sí, ahí está. Nadie los quiere matar. ¿Que son una minoría? Pues sí, hay otras minorías que son muy ricos. Esta me encanta. El 90% de la gente que fue asesinada en el Holocausto, en Shoah, era gente del shtetl, no eran muy ricos, era gente humilde, ¿no? Entonces, a ellos, ¿por qué no los dejaron vivir? Si el problema es que algunos judíos eran muy ricos, que son muy cerrados. Pues sí, los Amish también. Nadie quiere matar a los Amish, que son muy poderosos. Esta mentira de que los judíos son muy poderosos la volvió famosa los protocolos de los sabios de Sion, que es un fraude creado por la policía secreta del zar, la Ojrana, a principios del siglo XX, y se vendió como pan caliente en todo Occidente y se convirtió en la columna vertebral de la propaganda nazi. Lo más increíble de esta propaganda es que fue totalmente refutada por Shoah, por el Holocausto. Porque si los judíos... A ver, esta propaganda que decía, les va a sonar muy conocido porque no han muerto. La propaganda decía que los judíos controlaban todos los medios de información, el sistema financiero, los bancos, etc. Todos los movimientos revolucionarios y sindicales, todas las empresas capitalistas, todos los gobiernos de Occidente, todo. Y que iban a usar ese poder total clandestino para aplastar a la civilización cristiana. Muchísima gente lo creyó, porque fue difundido por las élites de poder en todo Occidente. Uno de los grandes difusores de estas mentiras fue Henry Ford, que se gastó una fortuna asegurándose de que todos los occidentales se enteraran de estas mentiras y las creyeran. ¿Qué pasó en el Holocausto? Que ninguna de esas instituciones que supuestamente controlaban los judíos como gran conspiración internacional clandestina movió un dedo para defenderlos. Al contrario,
se aliaron con los procesos que los condujeron a la gran matanza de los nazis. Entonces, el Holocausto demostró que los judíos al final no controlan nada. ¿Dónde está el poder de los judíos? Y lo vemos hoy, lo vemos en Israel. Los judíos son muy poderosos, y entonces, ¿por qué no logran convencer a algún Estado de que se ponga de su lado? ¿Por qué no logran convencer a los académicos de todo el mundo de que no escriban tonterías antisemitas? ¿Dónde está el poder de los judíos? No existe. Esa es una gran mentira. Y el hecho de que no haya muerto es muy interesante, porque la refutación del Holocausto fue contundente. Los judíos fueron muy fáciles de asesinar. Entonces, esa está refutada. Asesinos de Dios. Esta es más interesante, porque esa, por lo menos, podemos decir, sí ha servido para movilizar grandes matanzas de judíos durante 2000 años. Pero no nos sirve para explicar el origen del antisemitismo, porque resulta que las grandes matanzas de judíos son anteriores al cristianismo. Empezaron antes de que hubiera cristianos, antes de que hubiera gente que creyera que los judíos habían asesinado a Dios. Entonces, aunque sí nos sirve para explicar mucha movilización antisemita a lo largo de los siglos, no nos sirve para explicar el origen fundamental del antisemitismo. Pero yo sí se los voy a explicar. Nos vamos al siglo I. En el siglo I, Cayo César, voy a hablar primero de la relación entre el emperador Cayo César y los judíos, porque toda la estructura política del conflicto entre el Imperio Romano y el pueblo judío está contenida como nuez en la experiencia de Cayo César con los judíos. Este es el Imperio Romano en su máxima extensión, y este es Cayo César. Tiene cara de niño berrinchudo, y eso tiene todo el sentido del mundo porque era un emperador romano. Cayo César es el emperador al que le apodaban Calígula. Probablemente así lo conozcan. Calígula porque cuando era niño y estaba siendo traumatizado por Tiberio César, le gustaba ponerse botitas militares, y ese es el nombre de las botitas militares romanas, Calígula. Entonces le decían botitas, Calígula. Calígula es famoso por ser, me estoy adelantando, Calígula es muy famoso por haber sido loco, ¿no? Entonces siempre nos dicen que Calígula estaba muy loco. A mí me parece injusto, la verdad, que digan que Calígula estaba loco, porque en realidad todos los emperadores romanos estaban completamente locos. Es muy difícil que la mente humana resista la experiencia del poder totalitario sobre una extensión tan grande como el Imperio Romano, ¿no? Que uno dice una palabra y 20.000 soldados bajan el pie y hacen lo que uno diga, y uno decide todo lo que pasa en las cortes, y, en fin, nadie resiste, la mente se destruye. Entonces todos estaban locos y eran infinitamente crueles. Lo que pasa con Calígula es que Calígula era muy payaso. Entonces Calígula hizo cosas, por ejemplo, como volvió cónsul a su caballo, ¿no? Hacía este tipo de cosas. Y una de las payasadas que se le ocurrió a Calígula fue que un día dijo: ¿por qué no ponemos una efigie mía, una estatua mía, en el Santo Santorum del Templo de Jerusalén? ¿No? Y obviamente que esto iba a ofender muchísimo a los judíos, porque el primer mandamiento de la civilización judía es el mandamiento en contra de la idolatría. Y poner una estatua del emperador, que los emperadores romanos eran rutinariamente deificados, les hacían una apoteosis cuando morían, e inclusive en vida se construían templos para hacer sacrificios en nombre de los emperadores, etc., ¿no? Entonces, para los judíos, poner una efigie, una estatua de Calígula, que además era su opresor, en el Santo Santorum del templo, iba a ser intolerable, ¿no? Y precisamente por eso lo quería hacer Calígula. Le divertía mucho ofender a los judíos. Y entonces Petronio, que era el gobernador de Siria, que en este momento histórico tenía a Jerusalén y zonas aledañas bajo su responsabilidad,
Ese no es Petronio, no tenemos bustos de Petronio que yo haya encontrado, entonces agarré un busto romano cualquiera, pero Petronio es el que tiene que decidir, bueno, le toca acatar la orden de Calígula, es el emperador totalitario, eso es lo que tiene que hacer, pero Calígula Petronio se la pensó, porque dijo, híjole, si acato esta orden y pongo la estatua del emperador en el templo de Jerusalén, creo que va a haber una revolución que no vamos a poder contener. Entonces, ¿qué hago? ¿Ofendo a los judíos o ofendo al emperador? Se la piensa y le manda una carta al emperador, a Cayo César, que dice su Alteza Serenísima y todas las caravanas que tiene uno que hacer, ¿no? 2 hojas de caravanas al emperador, y luego ya le dice, qué buena idea de poner una estatua de su preciosísima persona y santísima persona en el templo de Jerusalén. Pero me atrevo a sugerir que quizá no lo hagamos en este momento, porque pudiera resultar una revolución que no vamos a contener y perdemos el imperio. Y en esa preocupación de Petronio está toda la estructura política del Mediterráneo en este momento histórico. ¿Okay? Calígula recibe esta carta, la lee, lo piensa y le manda una carta de regreso a Petronio que dice, suicídate. Cuando el emperador te decía que te suicidaras, te suicidabas. Porque si no te suicidabas y pedías que hubiera un juicio, el juicio de todas maneras lo iba a ganar el emperador, y la consecuencia iba a ser que no nada más perdías tu vida y toda tu propiedad, sino que lo mismo le podía pasar al resto de tu familia. Entonces la forma de proteger a tu familia era acatar la orden y suicidarte, y entonces contenías el trancazo nada más a tu persona, ¿no? Entonces va esta carta en camino a Petronio, que obviamente no era instantáneo, no había internet, se tardaba un par de semanas en llegar. Y lo que salva la vida de Petronio es que en Roma la Guardia Pretoriana se preocupa sobre los mismos términos que Petronio. La Guardia Pretoriana concluye que Petronio tiene razón, que si se pone una estatua del emperador en el Santo Santorum del templo en Jerusalén, va a haber una revolución que el imperio no va a poder contener, y el resultado va a ser que se pierde el imperio. Entonces la Guardia Pretoriana mejor decide darle cuello a Cayo y ponen al siguiente emperador, que es Claudio César, que era tío de Cayo César. Y aquí vemos realmente quién tenía el verdadero poder en el imperio, era la Guardia Pretoriana. La Guardia Pretoriana era una combinación de la CIA y del FBI, ¿no? Tenía responsabilidades de inteligencia y estaban recolectando información de todo el imperio, mandándola al centro, y también tenían responsabilidades policíacas. Muchas veces dicen que la Guardia Pretoriana era los guardaespaldas del emperador, pero eso no es preciso. Los verdaderos guardaespaldas del emperador eran los especuladores de César, que eran un destacamento pequeño dentro de la Guardia Pretoriana que tenían esa especialidad. Pero la Guardia Pretoriana era una cosa mucho más grande, que tenían soldados a veces vestidos de civiles, armados, pero vestidos de civiles con armas ocultas, en las principales ciudades de Italia, y la verdadera función de la Guardia Pretoriana no era simplemente proteger el cuerpo del César, sino que no siempre lo protegían, como ya vimos, sino que era proteger el régimen, ¿okay? Ellos estaban encargados de proteger el régimen. Bueno, entonces la pregunta es, ¿por qué estaba tan preocupada la Guardia Pretoriana? ¿Por qué estaba tan preocupado Petronio de que podía haber una revolución judía que les hiciera perder el imperio? Eso debe sorprenderles, porque en la escuela nunca les dijeron esto. Todo esto está perfectamente bien documentado, pero nunca se los dijeron. Y es interesante que nunca se los dijeran, porque se supone que a una civilización cristiana le interesa mucho el siglo I, porque el siglo I es en el que apareció Jesús.
Y se supone que hay mucho trabajo académico sobre el siglo I, que hemos vertido mucho esfuerzo en entenderlo mejor, etc. ¿Por qué nunca nos platicaron esto en la escuela? Esto es muy interesante. El gobierno romano estaba muy asustado de los judíos. Eso es muy interesante. ¿Por qué? ¿Por qué tan asustados? Bueno, para entender eso, para entender el susto que sentían Cayo César, perdón, no Cayo César, que era muy payaso, pero la Guardia Pretoriana bajo Cayo César y Petronio, pues tendríamos que entender qué había estado pasando ahí en la etapa inmediatamente anterior, que es el reinado de Tiberio César. Y pues aquí un resumen breve de lo que pasó. Tiberio César lanzó un intento de exterminio contra judíos en varias ciudades del imperio. Ese ataque lo dirige Sejano, que era el mejor amigo de Tiberio y además el jefe de la Guardia Pretoriana. Sejano era el que realmente gobernaba Roma en este momento, porque Tiberio sufría de una paranoia extrema que no era precisamente desprendida de la realidad. O sea, un emperador romano sí tenía que preocuparse de la posibilidad de levantamientos revolucionarios, porque el estilo de gobierno de los romanos era una opresión total contra todo el mundo. Y pues había siempre la posibilidad de que la gente se hartara de estar harta, ¿no? Y lanzaran una revuelta, y que lo vimos por ejemplo en la revuelta de Espartaco en el siglo I antes de Jesús, que fue gigantesca. Entonces se preocupaba de que hubiera algún levantamiento y le producía una paranoia patológica. Entonces Tiberio se había ido a Capri, a la isla de Capri, al mero sur de la bota italiana. Y los que hayan visitado esa zona de Italia, ahorita no me acuerdo cómo le dicen a esa zona, muy bonita, pero los que hayan ido y conozcan Capri habrán visto que la isla de Capri son puros acantilados, excepto por una pequeñísima playa, ¿ok? Sí, la Costa Amalfi, gracias, la bellísima Costa Amalfi. Entonces, son puros acantilados, excepto por una pequeñitita playa, entonces es muy fácil de defender. Y lo que hizo Tiberio es que construyó hasta arriba, un palacio donde él vivía, y ahí se sentía más protegido y además podía divertirse torturando inocentes a muerte, y los empujaba de los acantilados y se la pasaba muy bien. Y el que gobernaba mientras en Roma era Sejano, ¿ok? Entonces Sejano desde Roma, obviamente todo esto lo hizo con el permiso de Tiberio, pero el que digamos directamente dirigía todo este ataque contra la población judía era Sejano. ¿Y cuál fue la consecuencia del ataque? Fue una reacción incontenible de los judíos y de sus aliados, porque los judíos tenían muchísimos aliados en las poblaciones no judías del imperio. Y fue tan tremenda la reacción, tan violenta la reacción en contra de este intento de exterminio, que para poder calmar a la población y salvar su imperio, Tiberio tuvo que ejecutar a su mejor amigo, a Sejano, para como convencer a la gente, ¿no?, de que yo no tuve nada que ver y lo voy a castigar. Miren cómo lo castigo. Yo no fui, fue Sejano. Yo no fui, fue Tete. Y publicó disculpas en varias ciudades, ¿okay? Esto los romanos no lo hacían nunca. Los romanos no le pedían perdón a nadie, pero en esta ocasión se vieron forzados a comportarse así porque habían estado a punto de perder el imperio. Una vez que entendemos este contexto, ya podemos entender por qué bajo Cayo César la Guardia Pretoriana estaba muy preocupada de que una revolución judía pudiera destruir el imperio romano. Bueno, la siguiente pregunta es: ¿por qué estaba tan fuerte el pueblo judío que tenía la oportunidad, si se presentaban las circunstancias correctas, de traerse abajo a la élite del poder romano? Para entender eso tenemos que conocer el contexto de todo este periodo, que son los años que van desde la conquista romana de Jerusalén en el año 63 antes de la era común, antes de Jesús, pasando por la destrucción del templo en el año 70, hasta la derrota de Simón Bar Cosiba, también conocido como Bar Kokhba, ese era su apodo. Este es el guerrero judío que
el famoso rabino Akiva pensó que pudiera ser el Mesías, lo proclamó el Mesías. ¿Por qué? Porque el concepto judío de Mesías es político y militar, y este Bar Kosiva logró expulsar a los romanos, a la mitad del genocidio, logró expulsar a los romanos de la zona de Jerusalén y crear un estado judío independiente de los romanos que sobrevivió 3 años. Y luego, desgraciadamente, finalmente sí ganaron los romanos, derrotaron a Bar Kosiva y concluyeron el exterminio, que fue un exterminio que duró 200 años. O sea, durante 200 años los romanos estuvieron tratando de borrar de la faz de la tierra a los judíos. No siempre podían, ¿no? Por ejemplo, con Tiberio César se tuvieron que echar para atrás, pero la meta era esa, y estuvieron siempre planeando, tratando de acomodar las piezas del tablero para ver cómo lo lograban. Entonces, tenemos que entender este periodo para realmente saber por qué estaban tan preocupados los romanos. Y aquí podemos empezar a ver qué era lo que les preocupaba. En este mapa vemos la extensión de los asentamientos judíos en el siglo I. Estaban por todos lados, ya en el Mediterráneo. Algunos estiman que la población judía, con base en documentos antiguos, estiman que la población judía ascendía algo así como al 10-15% del Mediterráneo. O sea, eran una población gigantesca. Y había otra categoría que los judíos llamaban temerosos de Dios. Estos eran no judíos que estaban muy interesados en la religión judía. Iban a las sinagogas estaban abiertas a los paganos, no se sentaban con los judíos, tenía que haber una separación ritual, pero se sentaban arriba en una galería que era para los paganos, y podían entrar y escuchar la lectura de la ley, y se iban interesando y enamorando del movimiento judío, y se volvían aliados políticos de los judíos, a pesar de que esto era muy, muy peligroso. Y entonces el apoyo a los judíos, sumado a los judíos, pues estamos hablando algo así como del 25 o 30% del Mediterráneo. O sea, era muchísima gente y eran muy aguerridos. La siguiente pregunta es ¿por qué? ¿Por qué era tan popular el judaísmo en el Mediterráneo antiguo? Porque la experiencia que nosotros tenemos en el mundo moderno es que todo el mundo le escupe a los judíos. Entonces, ¿qué pasaba en el mundo antiguo? ¿Qué era distinto? Pero primero los voy a convencer de que esto estaba pasando, porque en la comunidad de historiadores no hay ninguna controversia sobre el éxito proselitista de la comunidad judía, y digo bien proselitista porque muchos de los temerosos de Dios terminaban por convertirse al judaísmo, y los rabinos de la antigüedad eran misioneros. Entonces, cuando ustedes les digan que el judaísmo nunca ha querido convertir no judíos al judaísmo, no les crean. Los rabinos no saben historia. En esta época los rabinos eran intensamente proselitistas, ¿ok? Y estaban convirtiendo a todo mundo al judaísmo. Esta es una cita de Shea Cohen, un libro hermosísimo que se llama De los Macabeos a la Mishnah. Dice, cito, muchos gentiles, personas que no eran judías, hombres y mujeres, se convirtieron al judaísmo durante los últimos siglos antes de la era común y los 2 primeros siglos de la era común. Aún más numerosos todavía, sin embargo, eran los gentiles que aceptaban ciertos aspectos del judaísmo, pero no se convertían, ¿no? Entonces, estos temerosos de Dios que iban a las sinagogas empezaban a celebrar Shabbat y adoptaban algunas leyes dietéticas y éticas judías, etc. Y ese era el caminito para luego finalmente convertirse. Paul Kerestes, otro historiador, dice, cito, los muy activos esfuerzos de conversión de los judíos causaban mucha fricción entre el poder imperial de Roma y el judaísmo, pues esta no era simplemente una religión con ojos para el mundo, sino que tenía mucho contenido político. Es fácil ver que el proselitismo judío se habría traído abajo al sistema romano entero. Ah, caray. Al sistema romano entero. Es fácil ver. ¿Por qué? ¿Por qué era tan popular el judaísmo? Esta es una cita del senador Séneca, senador romano Séneca, de la primera mitad del siglo I.
Cito: las costumbres de esta maldita raza han adquirido una influencia tal que son recibidas en todo el mundo. Los vencidos le enseñan leyes a los vencedores. Este es Dio Casio, un antiguo romano que le hacía a la historiografía. Cito: no sé cuál sea el origen de este nombre que usan, judaios, judíos, pero también se refiere a otras personas, incluidos extranjeros, que enérgicamente siguen sus costumbres. Y esta gente se encuentra inclusive entre los romanos. Aunque a menudo reprimidos, crecieron hasta alcanzar la más grande extensión, ganando por la fuerza la libertad de su culto religioso. Termina cita. Inclusive entre los romanos, es decir, la popularidad del judaísmo estaba empezando a seducir inclusive a la clase opresora. ¿Por qué? Pues algo tiene que ver con la ley judía, porque no hay judaísmo sin la ley judía. Y esa ley judía está fincada en la historia de una revuelta de esclavos. ¿Okay? El libro del Éxodo nos habla de una población israelita que había sido esclavizada por los egipcios, ¿no? A partir de las en la Biblia hebrea, en la Torá, leemos la historia de José y sus hermanos, etcétera, y cómo acabaron todos los israelitas esclavizados por los egipcios. Bueno, pues, y también leemos la historia en el Éxodo de Moisés, y cómo Moisés lidera a su pueblo para escapar la esclavitud de los egipcios, ¿no? Con la ayuda de Dios, y entonces terminan en el desierto del Sinaí, donde ya en libertad la deidad le entrega a su pueblo una nueva ley. ¿Y cuál es esta ley? Pues es la ley de los esclavos liberados. Es una ley para que los judíos puedan organizarse ahora como una sociedad utópica donde no se oprime a nadie. ¿Okay? Eso era lo que enamoraba a los paganos del Mediterráneo, porque los paganos del Mediterráneo eran todos esclavos y estaban todos salvajemente oprimidos por los romanos, que eran aprendices de los griegos. ¿Okay? Bueno, fíjense nada más todas las similitudes que hay entre el Imperio Romano, que como decimos es una continuación de la civilización griega en todos sus aspectos políticos y también religiosos, aunque en el mundo antiguo eso era lo mismo, y los nazis. Fíjense, los romanos tenían una economía y política basada en la guerra externa y en la esclavitud. Tenían campos de muerte, porque igual que los griegos, en las minas de los romanos trabajaban a decenas de miles de esclavos a muerte. Tenían una actitud violenta y cruel que deshumanizaba a los vencidos. Yo no sé si ustedes, cuando fueron a la escuela y les estaban festejando lo fabulosos que eran los antiguos romanos, tuvieron como yo que lidiar con la contradicción de que, bueno, pero a ver, el día de fiesta de los romanos, el equivalente del cine era irse al circo a ver cómo un pobre diablo que habían secuestrado se lo comía un león, y todo el mundo aplaudía y festejaba que un león se comía. O ponían a dos seres humanos a combatir a muerte enfrente de ellos y comían sus palomitas o no sé qué se comían. Bueno, no, palomitas son de los aztecas, pero no, eso era el cine, ¿no? Entonces, ¿cómo puede festejarse una sociedad que hace eso? Esa es una sociedad psicópata. Y tenían un emperador absoluto que saludaban con el brazo alzado, según creen mucha gente. Los nazis estaban seguros que así lo saludaban y por eso lo imitaron, ¿no? Pues ahí está. Todo esto tienen en común los romanos, los antiguos romanos, con los nazis modernos. Además de que los romanos cometieron genocidio contra el pueblo judío y los nazis cometieron genocidio contra el pueblo judío.
¿Será que hay una conexión? Claramente, en el mundo antiguo, los romanos cometieron un genocidio contra el pueblo judío para impedir la liberación de los pueblos mediterráneos. Eso está clarísimo. Clarísimo. Porque lo que estaban predicando los judíos en el Mediterráneo antiguo era la liberación de los esclavos. Ellos tenían una ley diseñada para abolir la esclavitud que estaba fundada sobre la historia de una revuelta de esclavos. Esto era peligrosísimo para el Imperio Romano. Y que todo el mundo se estuviera convirtiendo al judaísmo, peor. Como dicen estas citas de los antiguos romanos que yo les leí y las citas de los historiadores, es obvio que si el cambio demográfico continuaba, que si los judíos continuaban seduciendo a las poblaciones mediterráneas, el Imperio Romano se iba a perder, se iba a volver un imperio judío. Y entonces todo el mundo iba a ser libre, que justamente no era lo que quería la élite de poder romana, ¿no? Entonces yo me pregunto si no será que lo mismo pasó en el siglo XX, que eran las mismas razones, ¿no? Pero primero quiero que vean lo mucho que se parece el genocidio romano al genocidio nazi. Esta es una cita de James Carroll en un libro que tiene algunos problemas serios, pero también muchos méritos. Se llama The Church and the Jews, la iglesia y los judíos. Y él narra lo que fue, según las fuentes antiguas que tenemos, el genocidio romano contra los judíos. Y dice, lo cito: en el clímax de violencia que fue la guerra de 66 a 73, lo que ya los historiadores llaman la primera guerra judía, Jerusalén fue arrasada y cientos de miles de judíos fueron muertos. Flavio Josefo y Tácito, historiadores antiguos romanos, Flavio Josefo de origen judío, estiman que el número de muertes judías fue alrededor de 600.000. En la Segunda Guerra Judía, 60 años después, el monto de víctimas judías se estima en 850.000. Cualesquiera que sean los totales exactos, estos vastos números de víctimas fueron muertos sin los métodos mecanizados que vuelven a la guerra moderna tan letal. Y por lo tanto, las analogías entre Roma y lo peor de las dictaduras del siglo XX, es decir, Adolfo Hitler, no son desatinadas. Si las legiones romanas hubiesen contado con ametralladoras, bombas, vías de tren y gas venenoso, ¿quién puede afirmar que un solo judío hubiera sobrevivido el siglo II? Me parece que la comparación es atinada. Hay solamente un problema aquí, que James Carroll parece creer que el genocidio romano fue menos tremendo que el de los nazis, pero se equivoca. Según los historiadores de este genocidio, al parecer, en términos proporcionales, los romanos asesinaron más judíos que Hitler. O sea, los números absolutos sí son más grandes en el mundo moderno, pero como porcentaje de la población, parece ser que los romanos mataron más judíos. Entonces, los romanos no tienen nada que avergonzarse junto a los nazis. Sí es cierto que no tenían ametralladoras, bombas, vías de tren, etcétera, pero lo que tenían los romanos que no tenían los nazis era mucho tiempo, porque las cosas sucedían más lentamente en el mundo antiguo y estuvieron matando judíos durante 200 años, mientras que los nazis tuvieron una ventana de 5 años, más o menos, no, menos, desde 41 a 45. Bueno, entonces, la pregunta que nos ocupa es la siguiente. Nos vamos a los tiempos modernos. Tenemos al genocidio nazi en el siglo XX. Y lo que queremos preguntar es, bueno, vimos que los judíos estaban liberando a los pueblos mediterráneos, les estaban enseñando que tenían derecho a ser libres, que Dios quería que no fueran esclavos, que había leyes que los protegían, que el pueblo judío custodiaba y observaba y aplicaba. Vemos que los nazis se parecen mucho a los romanos en su estructura política y orientación ideológica. Entonces la pregunta otra vez, ¿no será que los nazis asesinaron al pueblo judío para evitar la liberación de los pueblos occidentales? No fue genocidio nada más por genocidio, si esto es cierto. Asesinaron a los judíos como un esfuerzo de destruir la democracia moderna.
Esa es la hipótesis. Para apoyar esta hipótesis, tendríamos que demostrar entonces que los judíos en el mundo moderno estaban liberando a los pueblos occidentales. Esa es la tarea que yo me doy. A ver qué tal me sale. ¿Qué estaba sucediendo justo antes del siglo XX? Bueno, pues tenemos la primavera de los pueblos. La primavera de los pueblos es otro de estos datos de la pedagogía histórica occidental que son profundamente frustrantes para mí. Porque la primavera de los pueblos no la conoce ya nadie. Yo enseñaba en la escuela de élite de México, que es el ITAM. Yo no enseñaba en ciencia política ni en relaciones internacionales, porque ahí no me toleran, pero estaba en la escuela de negocios. Pero yo tenía mucha interacción con muchachos de ciencia política y de RI, porque algunos se daban cuenta de lo que andaba yo publicando por ahí y me venían a preguntar y venían a las clases que yo daba en extensión o venían a mis clases privadas. Y entonces yo tenía oportunidad, interactuando con ellos, de hacerles la pregunta muy sencilla: ¿qué pasó en 1848? Prácticamente nadie sabía. Y eso realmente es increíble, porque 1848 es el año más importante de toda la historia del planeta. Y ese es el año que nadie conoce. En 1848 sucede lo que llamamos la primavera de los pueblos. Nada más y nada menos que el nacimiento del mundo moderno democrático occidental. Todos los pueblos de Europa, todos simultáneamente, el mismo año, se levantaron en revolución. ¿Se pueden ustedes imaginar eso? El mismo año, todos los pueblos de Europa levantándose en revolución. ¡Qué cosa más impresionante! Y lo que estaban pidiendo era gobierno constitucional, cartas de derechos, ciudadanía y sufragio universales, parlamentos, libertad de pensamiento y expresión, libertad de culto, separación de iglesia y Estado, etc. Todas las cosas que nosotros ahora identificamos como obvias para la vida democrática moderna, eso fue lo que exigieron nuestros abuelos, sus abuelos, en 1848. Y ahí empieza el mundo moderno occidental, porque si bien hubo reveses, tanto militares como políticos, después de 48, lo que sin duda cambia en 1848 es la gramática política occidental. ¿Ok? Después de 1848, todos los gobernantes tuvieron que aprender a hablar distinto. Todos empezaron a decir: primero los pobres, y vamos a solucionar los problemas de la pobreza, y viva la libertad, y todos estos eslóganes que ahora son de cajón para los gobernantes occidentales. Ahí empezó esa tradición de hablar de esta manera. Ahí empezó, porque fue tan tremendo 1848 que los gobernantes occidentales dijeron: híjole, si no abrimos la válvula un poco y dejamos escapar un poco de esta presión, nos van a cortar las cabezas, como le sucedió a Luis XVI y a María Antonieta. Entonces empezaron a permitir parlamentos, hubo algunas cartas de derechos por aquí y por acá. En Francia se innovó el sufragio universal de los varones, y empezaron estos cambios que, en mi opinión, fueron hipócritas. Es decir, las élites de poder, la gente de hasta mero arriba, no quería democracia, pero se dieron cuenta que de momento no les quedaba ningún remedio. Y entonces cambia la manera de hablar de los gobernantes, porque se estaban tratando de quedar en el poder y no querían provocar otra revolución. ¿Okay? Entonces ahí empieza a cambiar, ahí entra este proceso que los historiadores y los políticos han llamado progresista, pero ya me quiero alejar de esa etiqueta, porque el progresismo hoy en día es un horror. Entonces, ¿qué produjo la primavera de los pueblos? La primavera de los pueblos es una consecuencia retrasada de la Revolución Francesa, por supuesto. Eso todo el mundo lo reconoce. Claro, la Revolución Francesa había sido derrotada en 1815, cuando le dieron crán a Napoleón, ¿cierto? Y entonces, de 1815 a 1848, la Santa Alianza de Austria, Prusia y Rusia, los tres grandes poderes totalitarios, opresivos y retrógradas de Europa, se unen para aplastar a la gente que había estado luchando por ganar su libertad, porque pues Napoleón había estado exportando las ideas de la Revolución Francesa a toda Europa, ¿no?
esto le cuesta trabajo reconocer a la gente que ha sido educada por el mundo educativo anglosajón. Yo sé que en Europa hay una percepción distinta de Napoleón, pero en el mundo anglosajón, que es muy influyente, la Revolución Francesa es un horror sin bemoles, ¿no? Y Napoleón lo comparan con Hitler, lo cual es absurdo. Napoleón pudo haber tenido muchos defectos, pero era liberal. Y el código napoleónico era muy superior a los cuerpos de leyes que estaba desplazando, era meritocrático, y la gente que Napoleón gobernó acabó mucho mejor que como la estaban gobernando las autocracias europeas. Los judíos en particular se beneficiaron muchísimo, porque a donde llegaba Napoleón se abolían los guetos y los judíos se volvían ciudadanos. Pero todo eso termina en 1815, ¿no? Y de aquí para acá regresa la represión. Metternich aconsejaba a los gobernantes europeos que no hicieran el menor movimiento en la dirección de la democracia, y Metternich era el que decidía todo. Este era el gobernante de Austria-Hungría. Pero los gobernantes autocráticos estaban sentados sobre un polvorín, ¿ok? Y ese polvorín voló en 1840. En este periodo hubo algunos intentos de levantamiento reprimidos con violencia, pero en 1848 estalla todo, y nace el mundo moderno, ¿ok? Pero bueno, si todo esto venía de la Revolución Francesa, ¿de dónde viene la Revolución Francesa? La Revolución Francesa es una consecuencia de un cambio intelectual que llamamos la Ilustración Europea, o en España lo llaman también el siglo de las luces. Bueno, pues la Ilustración Europea es consecuencia de la mente judía de Baruch de Spinoza. ¿Okay? Baruch Spinoza es este personaje guapo que vemos aquí, y no sé si ustedes alcanzan a ver que le brilla el ojo izquierdo a Baruch Spinoza. Si no me acerco, lo que le brilla es el Tratado Teológico Político, un texto tremendamente influyente que circuló como manuscrito, porque publicado fue póstumo, pero circuló como manuscrito. Fue muy influyente con toda la gente que después se convirtió en luminarias de la Ilustración, gente como John Locke, y el barón de Montesquieu, y Diderot, y Rousseau, y todas estas grandes figuras de la Ilustración fueron muy afectadas por Tratado Teológico Político. Léanlo, lo van a encontrar en internet en muchos lugares. Van a ver que el Tratado Teológico Político es un texto sumamente moderno. Ahí Spinoza defiende el sufragio universal, el gobierno republicano, la separación de iglesia y Estado, la libertad de culto, la libertad de pensamiento, la libertad de expresión. Todas las cosas que nosotros pensamos son fundamentales para la vida en libertad democrática, ¿no? Ya están aquí en forma madura en el siglo XVII. Y bueno, pues no es ninguna exageración decir que Spinoza es el pensador que alumbra la antorcha que nos mueve del Renacimiento a la Ilustración. Lo reconoció Leibniz, que es otro genio de la Ilustración científica, porque Leibniz en el plano político era perfectamente reaccionario, era varón del Sacro Imperio Romano, y Leibniz dijo que las ideas de Baruch Spinoza eran las ideas de Maimónides, y tenía razón. Ahorita les hablo de Maimónides. Decía Leibniz: las ideas de Spinoza se infiltran gradualmente en las mentes de los hombres aristocráticos que gobiernan al resto y de quien todo depende, y se escurren dentro de los libros populares, inclinándolo todo hacia la revolución universal que amenaza a Europa. Tuvo razón. Hubo una revolución universal que transformó a Europa, que se desprendió de las ideas de Baruch Spinoza. ¿Y Baruch Spinoza de dónde viene? ¿De dónde vienen sus ideas? Pues vienen de Maimónides, como bien dijo Leibniz. Maimónides, otro guapo, a él le brilla el ojo izquierdo, es la Guía de Perplejos. La Guía de Perplejos es un texto que defiende, desde el punto de vista de la ciencia filosofía aristotélica,
la racionalidad de la ley de Moisés para construir una sociedad que vive en paz, en hermandad, con justicia, con compasión, etc. Y ese texto fue muy influyente. Les podría yo hablar mucho de Maimónides, que en mi opinión es el pensador más importante de todos los tiempos en todo el planeta, pero tengo que cubrir mucho material. Vayan a leer sobre Maimónides. Es de aquí, es de Córdoba, entonces enorgullezcanse de su tradición, de su legado. Pero lo que importa aquí es que Maimónides fue una gran influencia sobre el genio católico Tomás Aquino. Aquino es el que produce la transformación de los intelectuales europeos que eran los curas, porque antes de Aquino lo que imperaba era el platonismo. El platonismo es místico, es supersticioso, no que no tenga virtudes Platón, pero no era precisamente un científico. El que era un científico era Aristóteles. Por ejemplo, Aristóteles fue un gran biólogo, y a Aristóteles le interesaba muchísimo ensuciarse con la evidencia y razonar desde la evidencia, etc. Y como todos saben, todos aprendemos en la escuela que Aristóteles es el gran genio de la lógica, ¿no? Le falló un poquito ahí con su teoría de la naturalidad del esclavo, pero era el genio de la lógica. Y Aquino, en su gran obra maestra, Suma Teológica, es un texto que le roba casi todo a Maimónides. Dice el historiador Douglas Chris, no le roba, exageré, le da crédito. Una y otra vez Tomás Aquino dice, como dice el rabino Moisés, y el rabino Moisés afirma, y bla, 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 le da crédito. Pero el punto es que lo fundamenta todo en Maimónides. Como dice el historiador Douglas Chris, sin el menor tapujo, Tomás Aquino toma prestadas las ideas de Maimónides en cantidades prodigiosas. Aborda la ley de Moisés bajo la influencia de la guía de perplejos. En la tercera parte de la guía, Maimónides parece arguir por la razonabilidad inherente de los preceptos de la Torá, intentando aprehender la intención racional detrás de la legislación sinaítica. A pesar de que el cristianismo consideraba como abrogada la ley de Moisés, Tomás Aquino intenta salvar la sabiduría política del Viejo Testamento, arguyendo que el régimen mosaico puede servir, o sea, el mosaico de Moisés, puede servir todavía como una guía para los pensadores políticos cristianos. Yo creo que fueron estas ideas las que causaron que la Inquisición brevemente se interesara en investigar a Tomás Aquino, pero salió bien librado y se convirtió en el pensador más influyente de la historia del catolicismo, desplazando a Agustín. Por eso en las escuelas occidentales durante mucho tiempo han enseñado pensamiento aristotélico tomista, y pues el efecto fue mover a los pensadores occidentales en la dirección de la racionalidad y la ciencia, lo cual nos trae al Renacimiento y luego a la Ilustración. Pues que creen que la Inquisición es simultánea con la influencia de Maimónides en el pensamiento cristiano. Ahí empieza. Y lo que es muy interesante de la Inquisición es que empieza como un esfuerzo de impedir que los cristianos lean la Biblia. ¿Por qué estaría prohibida la Biblia? ¿Por qué estaría prohibida traducir la Biblia del latín, que nadie hablaba más que los curas, a los idiomas europeos, si son los libros sagrados de la Iglesia? ¿Por qué la Iglesia prohibiría la revelación divina para los pueblos cristianos? La Biblia cristiana es 80% Biblia hebrea. El Nuevo Testamento es un pedacito así. Entonces, si la Biblia cristiana era traducida a los idiomas europeos, la gente iba a estar leyendo sobre todo Biblia hebrea, y se iban a enterar ¿de qué? De la revuelta de esclavos y de la ley de los esclavos liberados, y se iban a radicalizar políticamente, que es exactamente lo que pasó cuando en este periodo los valdenses empezaron a traducir, los seguidores de Pedro Baldo empezaron a traducir la Biblia de latín a los idiomas europeos, y además esto se la aprendían de memoria. Una de las quejas de los inquisidores era que, híjole, pues estos herejes se saben la Biblia mejor que nosotros, ¿no?
Y claro, los valdenses y otros grupos protoprotestantes, como ahora los llamamos, por ser anteriores a Lutero y Calvino, eran muy modernos. Estaban pidiendo nada más libertad de culto, estaban exigiendo que el Papa se deshiciera de sus bienes y que se desmilitarizaran las ciudades europeas, y que no se oprimiera a los campesinos, etc. Todos esos son efectos del pensamiento judío sobre la política occidental. Entonces doy por demostrado que los nazis entendían historia, o más bien los controladores de los nazis, porque esa es otra plática. Los nazis tenían jefes arriba que eran los eugenistas que estaban en Estados Unidos, pero ese es otro tema. Entendían historia, entendían que la forma de producir un mundo de total opresión, donde desaparece por completo la libertad y todo el mundo se vuelve un esclavo, era exterminar al pueblo judío. Porque ellos, que son descendientes de los griegos, ¿no?, nos enseñan en la escuela a alabar a los griegos. Bueno, pues igual que los griegos antiguos, están obsesionados con el estudio de la historia. Y cuando tú estudias historia, queda clarísimo que ya corrimos el experimento. Ya empezamos la historia occidental con las peores sociedades del planeta. No había nada peor que los griegos y los romanos. En China había crueldades, pero no como la de los griegos y los romanos. Lean Sun Tzu para que vean la diferencia. Sun Tzu es el gran maestro de estrategia china, todavía lo leen. Cuando ustedes leen a Sun Tzu, lo que leen es el cuidado con el que Sun Tzu siempre expresa que el mejor general es el que no tiene que pelear la batalla, o que si la pelea mata muy poquita gente, porque para Sun Tzu era un valor salvar vidas. Mientras que para los romanos, la palabra triunfo, que ahora la utilizamos de una forma muy positiva para hablar de el que tiene éxito en algo, bueno, la palabra triunfo viene del Imperio Romano. Y en el Imperio Romano era una condecoración, y el triunfo era la condecoración más alta que el Imperio Romano podía otorgar a un general. Cuando te daban un triunfo, te vestías de Júpiter, tus soldados podían cruzar el Pomerium, que era la frontera sagrada de la ciudad de Roma, ¿no?, porque Roma era una ciudad desmilitarizada, justamente para que no hubiera levantamientos, ¿no? Pero nada más en la ocasión de un triunfo, el general podía desfilar con sus soldados armados dentro del Pomerium, y lo vestían de Júpiter, y se subía a un carro y desfilaba, y le aventaban confeti y flores, todo el mundo lo festejaba. ¿Y qué era lo que estaban festejando? Que este general había matado más de 5,000 soldados en una sola batalla. Lo que festejaban los romanos era la carnicería, como lo hacían también en el circo, ¿no? Entonces, las peores sociedades del mundo, cuando le pusieron play a la historia occidental, empezamos con las peores clases gobernantes del planeta. Y a lo largo de 25 siglos, el pensamiento judío las transformó en las mejores sociedades del planeta. Los trabajadores mejor tratados, cuyos derechos son más respetados, cuyas libertades son mejor defendidas en cualquier parte del mundo, son los trabajadores europeos del siglo XX y XXI. Sin duda. Entonces, a lo largo de 25 siglos, los judíos, el pensamiento judío transformó a las sociedades occidentales para bien. ¿De dónde viene eso? Esa es la siguiente parte, y con esto concluyo. Ahora sí podemos decir que es el semitismo, porque ya vimos que es el antisemitismo. El antisemitismo no es simplemente el odio a los judíos. El antisemitismo es sí el odio a los judíos, sí los ataques gigantescos contra el pueblo judío, las matanzas, las conversiones forzadas, las expulsiones, todo eso sí es antisemitismo, pero no nada más. Porque como bien dijimos hace ratito, los nazis no simplemente mataron entre 5 y 6 millones de judíos, mataron más de 64 millones de no judíos y esclavizaron a cientos de millones de no judíos. Entonces, el antisemitismo es más que el odio a los judíos, es el esfuerzo por destruir la libertad política de todos. Eso es el antisemitismo. El semitismo, por lo tanto, como lo estoy definiendo yo, es el término que contrasta con esa definición.
el semitismo no es simplemente el amor por los judíos, aunque sí es eso. El semitismo es la lucha por la libertad de todos. Es la lucha política por la libertad de todos. Y lo llamo semitismo no nada más porque sería el concepto espejo del antisemitismo y hay una relación, digamos, gramática entre el semitismo y el antisemitismo. Lo digo así porque la lucha por la libertad de todos empieza en... Uy, perdón, pero esto está mal. Esto no era aquí. Déjenme ver qué pasó aquí. Aquí quería estar yo, perdón. El semitismo empieza en lo que llamamos Sumeria. ¿Okay? Sumeria es la primera civilización en Mesopotamia. Las ciudades, las excavaciones de la ciudad de Ur, una de las famosas ciudades sumerias, esta zona, ¿cierto? Ciudades-estado, las primeras ciudades-estado que tenemos registradas, algo así como hace 6.000 años. ¿Okay? 5.500 años antes de Jesús. Perdón, 5.500 años antes de Jesús. Entonces, esto es viejísimo. No, creo que eso es un error. Creo que debía haber puesto hace 5.500 años, luego lo corrijo. Pero el punto es que en estas primeras ciudades-estado, hace 2.300 años antes de Jesús, eso sí está correcto, es decir, hace 4.300 años, aquí hubo una revolución. Esto es anterior al judaísmo. Repito, esto es anterior al judaísmo. La primera revolución que podemos documentar fue liderada por Urukagina, así se llamaba, en las ciudades de Girsu y Lagash. ¿Okay? Y Urukagina lo que hizo fue deponer a un gobernante opresivo y corrupto que se llamaba Lugalanda. Y entonces Urukagina, luego de deponerlo, elabora un nuevo código legal para proteger a la gente que había estado siendo oprimida. Y este es considerado el primer registro que tenemos de una reforma gubernamental que busca ampliar la libertad de la gente común. Libertad e igualdad. Poquitito después de Urukagina tenemos, obviamente aquí había un problema. En las ciudades-estado sumerias eran opresivas porque no simplemente tenemos a Urukagina, sino que poco después tenemos a Sargón de Akkad, el famosísimo Sargón de Akkad, que lanza una revolución en todas las ciudades-estado sumerias. Todas las libera y luego se sigue al norte y conquista todo esto y forma el Imperio Acadio. Y la base política ideológica del Imperio Acadio era la protección legal de la gente vulnerable. ¿Okay? Sargón de Akkad, en todas sus inscripciones que sobreviven, presume que él está defendiendo a los pobres, y a los huérfanos, y a las viudas, etc. Y esta ideología de la responsabilidad monárquica, de la obligación del rey de hacer reformas legales para proteger a la gente de abajo, se volvió el anhelo civilizacional de los pueblos semitas. Por eso yo llamo a esta ideología semitismo. No simplemente es el opuesto del antisemitismo, sino que tiene un ancla histórica en los pueblos semitas. ¿Por qué digo esto? Porque el acadio es un idioma semita. ¿Okay? Entonces, lo que parece que sucedía ahí era que había una clase gobernante sumeria que tenía oprimidos a las poblaciones semitas en las ciudades-estado sumerias, y con la revolución de Sargón de Akkad esto cambia y se establece un mundo para que ya nadie esté oprimido. Este es como hablaba Sargón de su biografía. Fíjense, les va a sonar muy parecido a los que sean judíos y conozcan el libro del Éxodo. Dice: mi madre era una sumo sacerdotisa, a mi padre no lo conocí. Los hermanos de mi padre amaban las colinas. Mi ciudad es Asupirano, que está situada en las orillas del Éufrates. Mi madre, sumo sacerdotisa, me concibió, en secreto me dio a luz, me colocó en una cesta de juncos
y selló mi taba con betún. El río me llevó y me llevó a Aki, el sacador de agua. Aki, el sacador de agua, me tomó como su hijo y me crió. Aki, el sacador de agua, me nombró como su jardinero. Mientras yo era jardinero, Ishtar me concedió su amor y durante 4 años ejercí el reinado, etc. ¿A qué biografía se parece un poco esto? Esta es una ilustración del siglo XIX. Este es Ishtar saludando a Sargón. Esta es una inscripción, una bajorrelieve mostrando a Enheduanna, que era hija de Sargón, que fue una sacerdotisa muy importante. Robert Wolfe es uno de los historiadores que más me han influenciado. Él escribe: en las antiguas inscripciones hay más que una insinuación de que el ascenso del imperio acadio bajo Sargón fue también algo así como una revolución social. En la página 287 de los sumerios, Samuel Noah Kramer señala que los sumerios hablaban de los Martu, nómadas semitas, como de una disposición servil y abajada. Las clases altas de las ciudades-estados sumerias parecen haberse enorgullecido de su ascendencia sumeria, fuera real o imaginada, mientras que las clases bajas parecen haberse identificado con los semita. Sargón, fundador del imperio acadio, provenía de un trasfondo de clase baja. Aquí les traduzco, este es Wikipedia, expresando el consenso académico. Dice: Sargón de Akkad a veces es identificado como la primera persona en la historia de gobernar un imperio, en el sentido de un gobierno centralizado y un territorio multiétnico. Aunque algunos gobernantes sumerios como Lugal-Zaggisi pudieron haber dicho lo mismo. Su gobierno también comienza la historia de los imperios semitas en el antiguo Oriente Próximo, que después de la interrupción neosumeria, ahorita vamos a hablar de eso, duró casi 15 siglos. ¿Okay? Esta es una tradición de 15 siglos. El semitismo en Mesopotamia duró 15 siglos. Hasta la conquista aqueménide. Pero esto es un error, porque la conquista aqueménide, ahorita se las platico, continuó el semitismo, no lo desplazó. Después vinieron los guteos, que desplazaron a los acadios, y después, me lo brinco porque se me acaba el tiempo, y después de los guteos es el imperio neosumerio que estaba mencionando Wikipedia. Y esto es profundamente interesante porque el hecho de que hayan vuelto a gobernar los sumerios en esta zona que después se llamaría Babilonia, nos demuestra que hubo un cambio ideológico profundo, fundamentado, institucionalizado por Sargón de Akkad, porque cuando los sumerios regresaron a gobernar, ya no eran los mismos sumerios de antes. Ahora tenían la ideología de que el rey tiene que proteger a los pobres y a la gente vulnerable. Urnammu es el que sacó a los guteos, es un sumerio, sacó a los guteos y estableció una nueva dinastía. Y fíjense lo que escribió su Urnammu sobre sí mismo. Ah, por cierto, toda esta historia no se conocía antes del siglo XIX. No conocíamos la historia de Mesopotamia porque estaba toda esa historia estaba sepultada bajo las arenas y los lodos de Irak. Cuando los británicos empezaron a excavar en el siglo XIX en Irak, fue que empezamos a conocer todo esto. Pero en las escuelas todavía no se enseña. Todavía no se enseña. Seguimos aprendiendo los griegos y los romanos, fabulosos y todo esto. Pero estos son los que eran fabulosos. Fíjense lo que dice Urnammu, el sumerio que sacó a los guteos. Dice: Urnammu, de acuerdo a sus principios de equidad y verdad, estableció la equidad en la tierra, desterró la maldición, la violencia y la discordia. El huérfano no fue entregado al hombre rico, la viuda no fue entregada al hombre poderoso, el hombre de un ciclo, shekel, no fue entregado al hombre de una mina, o 60 shekels. Este es su hijo, Shulgi, también rey, que expresó lo siguiente en un documento. Dice que como su meta como rey, dice que su meta era, cito, asegurar que no se agote jamás la justicia, aventar la maldad a las profundidades como si fuera una piedra liviana, asegurar que ningún hombre explote a otro. Luego hubo un periodo que llaman los historiadores de Isin Larsa, no sabemos casi nada sobre este periodo, y después viene el imperio paleobabilónico.
Este sí lo conocen ustedes un poquito porque en la escuela les platicaron brevemente de un rey que se llamaba Hammurabi y del famoso código de Hammurabi, ¿se acuerdan? Y se supone que el código de Hammurabi es una cosa tremenda. Sí, en el sentido de que el código de Hammurabi fue influyente durante 1000 años. Lo consultaban para hacer reformas legales y pensar sobre cómo mejorar la política y demás. Pero en otro sentido no tiene nada de especial el código de Hammurabi, porque todos los reyes mesopotámicos estaban haciendo esto. Todos estaban haciendo, como ya vimos, reformas legales, nuevos códigos de leyes para proteger a la gente común. Y explicaban sus metas en los prólogos de sus códigos. Esto está tomado del prólogo del código de Hammurabi. Y dice que su meta es, cito, establecer el imperio de la ética en el territorio, destruir a los malos y malvados para que los fuertes no lastimen a los débiles y avanzar el bienestar de la humanidad. Termina cita. Estamos celebrando a los griegos y a los romanos todavía. ¿Por qué? ¿Por qué? Claramente los antiguos pueblos mesopotámicos, los pueblos semitas, porque todos estos... empezamos con los acadios, estos eran amoritas, también semitas, luego habría arameos y caldeos, arameos, judíos, todos semitas. Entonces, esta es una tradición que protegieron y desarrollaron los pueblos semitas, por eso la ideología que estaban transmitiendo yo la llamo semitismo. Y los judíos son el desarrollo más exquisito, más maduro, más sofisticado de esta tradición semítica. Luego viene el imperio casita. Me importa mucho, no sabemos casi nada de los casitas, sabemos poquito, no tenemos muchos documentos sobre los casitas, pero parece ser que fueron muy buenos gobernantes, duraron 400 años gobernando esta zona, más que nadie, y es importante reconocerlos porque lo que demuestran los casitas es que el semitismo lo puede adoptar quien sea. Igual que los neosumerios, los casitas no eran semitas, pero esta ideología del semitismo se la compraron y parece ser que gobernaron muy bien. Y luego viene el imperio asirio, que también es importante para separar el origen étnico o lingüístico de la ideología, porque los asirios eran un pueblo semita. El asirio es un dialecto del acadio, ¿ok? Pero los asirios eran antisemitas, ¿ok? Como los árabes también son antisemitas a pesar de hablar un idioma semita, ¿no? Los terroristas árabes hablan un idioma semita, pero son de ideología antisemita. Es importante separar estas dos cosas. Los asirios estaban destruyendo la libertad de todos. Si alguien puede ser peor que los griegos y los romanos, eran los asirios. Lo dejo demostrado con una inscripción del rey Assur-nasirpal II, que es típica. Dice: construí un pilar contra la reja de la ciudad y desollé a todos los jefes que se habían sublevado y cubrí el pilar con sus pieles. Está presumiendo. Es para que lo festejen, para que le aplaudan. Algunos los empalé sobre el pilar con estacas y a otros los até a estacas alrededor del pilar y les corté sus extremidades a los oficiales que se habían rebelado. Y a muchos cautivos los quemé en el fuego y a muchos los tomé como cautivos vivos, o sea, los convirtió en esclavos. A algunos les corté las narices, las orejas y los dedos, y a muchos les saqué los ojos. Esto es jamás. Hice un pilar de los vivos y otro de las cabezas, y até las cabezas a los troncos de los árboles alrededor de la ciudad. A sus jóvenes y a sus vírgenes las consumí en el fuego, y al resto de los guerreros los consumí de sed en el desierto del Éufrates. O sea, una población entera de gente la mató de sed. Está presumiendo, es para que le aplaudan. Esta era la ideología del imperio asirio. Bueno, claro, llegó un momento en que los pueblos oprimidos por los asirios ya no pudieron más y hubo una revolución, otra revolución, y los medos se aliaron con ¿cómo se llamaba este?
se me olvida el nombre del rey babilónico, pero un tipo muy importante, no se me debe de olvidar su nombre, pero ya son demasiados datos, perdón. No, Ciro es un tipazo, no. Pero los babilónicos y los iraníes juntos destruyen el imperio asirio, ¿ok? Y también en la destrucción del imperio asirio, vemos otra vez lo que era la ideología de los babilónicos, que custodiaban la tradición de Sargón de Akkad, porque habían sido tan violentos los asirios que la destrucción del imperio asirio también fue muy violenta. La gente estaba muy enojada, muy enojada. Entonces en Babilonia esto causó mucha vergüenza, porque aunque los asirios hubieran sido unos criminales desenfrenados que los habían hecho sufrir muchísimo a los babilonios, lo que hicieron sobre todo los medos durante la destrucción de las ciudades asirias les causó mucha vergüenza a los babilonios, porque mataron a todo mundo, o sea, hicieron un exterminio, mataron niños, mujeres, todo. Y entonces las inscripciones que tenemos de los babilonios expresan vergüenza de lo que pasó ahí, y le tratan de echar toda la culpa a los medos, aunque yo creo que leyendo entre líneas es obvio que los babilonios también cometieron crímenes importantes ahí, pero les causó vergüenza. ¿Okay? Entonces ahí nuevamente vemos cuál era el tenor de la ideología de los babilonios. Y luego, ahora sí, entonces se forma el imperio medo y el imperio, y se forma también otro imperio babilónico, el imperio neobabilónico, y muy interesante porque los medos, los iraníes, que son medos y persas, se habían estado convirtiendo al zoroastrianismo. El zoroastrianismo es otro movimiento, gran movimiento ético de la antigüedad, ¿okay? Entonces cuando Astiages, que era el hijo de Siáhares es el líder que derrota a los asirios, cuando Astiages se vuelve opresivo, esto ofende muchísimo a los medos, reclutan a Ciro, el heredero al trono de Anshan, y con Ciro derrotan a Astiages, se forma entonces el imperio persa, y el imperio persa termina conquistando el imperio babilónico, porque también había un líder ahí, Nabónido, que parece que se había vuelto opresivo, y entonces Ciro el Grande, ese sí se lo merece, Alejandro no, Ciro el Grande establece un imperio gigantesco. De esto no les puedo platicar, esta es otra plática, porque parece ser que de acuerdo a la evidencia tanto histórica como arqueológica, este es el momento de la aparición de la Torá bajo protección de Ciro, pero de eso no podemos hablar hoy. Pero el punto es que vean el imperio, comparen el imperio de Alejandro con el imperio de Ciro, se parecen, ¿no? Alejandro no conquistó Asia, lo que hizo Alejandro fue derrotar a la clase gobernante persa, y entonces se quedó con el imperio de los persas, pero ese territorio ya lo habían creado como un imperio con gobierno centralizado de los persas, y el imperio de los persas era una cosa bellísima, porque Ciro, que en el libro de Isaías es llamado el Mesías, recuerden, el libro de Isaías es el origen de la tradición mesiánica judía. El Mesías que ustedes están esperando ya llegó. Isaías llama a Ciro el Mesías del Señor, literalmente. Tiene todo el sentido del mundo. Ciro había salvado al mundo entero. Este era el mundo conocido, el oikoumene de los griegos. Y a toda la gente que vivía aquí, Ciro la había liberado. ¿Okay? Bueno, Egipto lo conquistó su hijo, Cambises, pero casi todo eso. Entonces, desde el punto de vista de muchísima gente, Ciro era el salvador del mundo, y eso es lo que dice Isaías que es. Y dice el libro de Isaías que Ciro fue enviado por el Señor para traer la ética a todos lados, para soltar las cadenas de la gente y humillar a los reyes, etc. Bueno, ¿qué creen? Pues que Ciro, los que hayan leído la Biblia hebrea saben que
Ciro, los libros de Ezra y Nehemías explican que Ciro subsidió el regreso de la comunidad exiliada que estaba en Babilonia, que había sido exiliada por Nabucodonosor cuando destruye Jerusalén. Ciro subsidia que regresen a Jerusalén, que reconstruyan el templo y que se refortalezca el movimiento judío en Jerusalén. Todo eso lo hace Ciro. Y el impulso que le da Ciro al movimiento judío dentro del imperio persa causó que los judíos crecieran muchísimo como población dentro del imperio persa, se volvieron una población gigantesca y se desparramaron fuera del imperio persa, empezaron a crecer en el Mediterráneo. Por eso, como vimos antes, se volvió una población gigantesca en el Mediterráneo. Y esta alianza de los pueblos persas y semitas y de muchos otros pueblos que fueron gobernados por Ciro, esta paz política, porque el imperio persa era un lugar donde todo el mundo podía mantener sus propias costumbres y creer en sus propios dioses, y eran gobernados con una mano muy liviana y más bien eran protegidos. Ya para cuando gobierna Ciro ya prácticamente se estaba acabando la esclavitud aquí, los esclavos habían adquirido muchísimos derechos legales. Esto es lo que destruyó a Alejandro el Macedonio. Alejandro el Macedonio, no completamente, todavía esto se tambalearía algunos siglos, la tradición de libertad política se tambalearía un rato, finalmente el Islam la terminaría de destruir por completo, pero el golpe que asestó a Alejandro fue tremendo, y esto es lo que destruyó una civilización cuyo anhelo civilizacional era la búsqueda de la hermandad universal, de la paz, de la libertad de todos, derechos para todos, etc. Eso fue lo que destruyó Alejandro. Alejandro, por supuesto, de una civilización antisemita, ¿ok? Pero los judíos ya se habían ido al Mediterráneo, y fue gracias al pueblo judío que tiene yo afirmo que tiene su origen en Babilonia, pero la ley judía, pero no lo puedo defender hoy. Pero el punto es que esa tradición judía, que es una expresión del semitismo mesopotámico, la más exquisita, la más sofisticada, es la que llevó la tradición del semitismo a Occidente, y en Occidente produjo todo este movimiento, aunque costó mucho trabajo, y el costo que pagó el pueblo judío fue tremendo, pero a lo largo de 25 siglos los judíos transformaron a Occidente, y aquí estamos. Y las sociedades modernas de Occidente lo que están haciendo es rescatar el camino hacia la libertad, hacia el Estado de Derecho, hacia la hermandad, la justicia y la paz universales, que era el camino de los pueblos mesopotámicos de la antigüedad. ¿Okay? Nos parecemos muchísimo a los antiguos pueblos mesopotámicos en toda nuestra ideología y en todo digamos, el anhelo civilizacional que nos impulsa a tratar de proteger a las clases vulnerables y eliminar el racismo y proteger la libertad de expresión y la vida en democracia. Todo eso es muy parecido al camino político de los pueblos mesopotámicos de la antigüedad, de los pueblos babilónicos de la antigüedad. Entonces, el mensaje es, si queremos proteger ese camino, si queremos continuar moviéndonos en la dirección de la libertad política y de la preservación de los derechos de todos, pues lo que nos toca es defender al pueblo judío, porque esto lo heredamos de los judíos, y los judíos lo que nos transmitieron fue este tremendo acervo, esta tremenda herencia que viene desde hace 4.300 años de la revolución de Sargón de Akkad. Y ustedes mismos me dijeron, caray, se parece mucho lo de Sargón a lo de Moisés. Pues sí, claro, de ahí vienen esas historias. La revolución del Éxodo es un eco de la revolución de Sargón de Akkad, y a nuestras revoluciones modernas, 1848 es un nuevo eco, porque los judíos mantuvieron viva
la tradición de Sargón dentro de Occidente durante todos esos siglos, hasta que finalmente floreció otra vez plenamente en la Ilustración Europea y las revoluciones que inspiró la Revolución Europea. Y ahorita estamos a punto de perderlo todo. Lo que está pasando en Israel con los ataques de Hamas contra el pueblo judío es un nuevo intento de destruir la tradición del semitismo, y lo que tenemos que hacer es ser fieles semitistas en contra del antisemitismo si no queremos repetir la experiencia de la Segunda Guerra Mundial, que fue tan costosa para todos, porque si repetimos esa experiencia, yo creo que no nos volvemos a levantar. Estamos ya globalizados, ya no hay a dónde correr, tenemos que ganar. Entonces, tómenselo en serio, que esta es la generación que va a decidir el futuro del planeta, primero de Occidente y después del planeta, porque lo que tiene que hacer Occidente es exportar esto al resto del planeta. Los dejo con un dato. El dato empírico más famoso en la ciencia política, escúchenlo bien, es que las democracias no se hacen la guerra. Sí han peleado guerras las democracias, pero siempre contra estados no democráticos. 2 democracias todavía no se han hecho la guerra. ¿Qué tenemos que hacer para que todo el planeta viva en paz? Pues todos tenemos que vivir en democracias. Entonces tenemos que proteger esta tradición y exportarla. Y eso empieza defendiendo al pueblo judío, por lo tanto al Estado de Israel. Muchas gracias. Hablé más largo de lo que tenía planeado, perdón, es mucho material. Tenemos tiempo para preguntas, espero, si las hay. Entonces, los que tengan alguna pregunta, con mucho gusto las atiendo.